les paso a presentar un Sí, poco a tal quiénes cual. son los invitados. Tal cual, Leo, y contarles a la audiencia también que este programa especial se enmarca en un debate profundo que venimos ya viviendo hace varios meses aquí en la región, no solamente en la Villa de Merlo, y que es el debate sobre los modelos de producción, que esas son las características de este programa especial. Así es, exacto. Bueno, por eso nos acompaña Cristian Amarilla, que es subsecretario de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, y Ezequiel Weiner, que es director de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, también de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenos días a ambos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que saludar a toda la audiencia y muy gustosos de estar con ustedes conversando sobre estos temas que, bueno, a nosotros nos parecen estratégicos y muy importantes para, no solo para nuestra provincia, sino para todo el país, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, les cuento un poco a la audiencia, a ustedes también, de que lo que teníamos pensado a lo mejor es arrancar un poquito desde lo micro, desde lo que tiene que ver con nuestra región y con las cosas que más o menos podemos tener en común, para ir avanzando en una mirada un poco más nacional de la cuestión del mundo agrario, llamémosle así, si nos animamos. Nos pareció importante, bueno, comentarles de que aquí en la región el municipio trabaja con el RENAMA, que es la red Red Nacional de Municipios Agroecológicos. Y bueno, como que tiene sus altos y bajos esa forma de trabajo acá, como que cuando vienen algunos referentes nacionales se agita el avispero, se generan capacitaciones, charlas, pero después como que baja la cuestión de la intensidad. Entendemos de que en provincia de Buenos Aires el RENAMA tiene otra forma de laburo, a lo mejor nos parece importante si ustedes nos quieren introducir un poco en cómo es esa forma de trabajo y qué puntos en común tiene con el área de ustedes. Bueno, aprovecho el pase para decir también buen día. Gracias Laura, gracias Leo, bueno, y al equipo Ezequiel, Pamela, que nos dieron la bienvenida y la oportunidad de estar acá charlando un rato con ustedes y con la audiencia. En primer lugar, bueno, desde ya la RENAMA es una red que se creó en Provincia de Buenos Aires, un poco como puntapié inicial, a través de iniciativa de un grupo de técnicos, un grupo de productores, que vieron la necesidad de trabajar y fortalecer la agroecología a nivel regional y vieron que a través de esta articulación entre distintos municipios poder llevar adelante distintas herramientas para fortalecer la agroecología en la región, porque no es solamente la provincia de Buenos Aires, después la RENAMA ha ido creciendo. Nosotros de la provincia de Buenos Aires, por un lado, ya desde el momento cero de la gestión de nuestro ministro, Javier Rodríguez, se creó un programa provincial de promoción de la agroecología, ahora después si quieren detallamos sobre eso, y de alguna manera fue acompañando y coincidente con la llegada de Eduardo Cerdá, también cuando se creó la Dirección Nacional de Agroecología en el Gobierno Nacional. Y a partir de ahí empezamos a articular políticas dentro de la provincia de Buenos Aires para fortalecer la agroecología, donde la RENAMA fue uno de los actores en los cuales tuvimos en cuenta para fijar algunos objetivos del programa, articular con distintas herramientas que tiene el programa provincial y ver cómo podíamos desde la provincia de Buenos Aires también colaborar para fortalecer el desarrollo de la agroecología en la región. Después sucedió lo que sabemos, una de las primeras medidas del gobierno nacional de Javier Milei fue desarticular toda la Dirección Nacional de Agroecología, entre otras áreas, y bueno, después lo hablaremos en profundidad, principalmente el área de agricultura familiar, que es el área que a mí a lo mejor más me toca, y a partir de eso, de alguna manera, la articulación de RENAMA y lo que dejó la Dirección Nacional de Agroecología en el territorio fueron los nodos territoriales, los NAT, y después, y sobre esos NAT nosotros venimos trabajando y articulando. En Provincia de Buenos Aires hay 2 de esos nodos y sabemos que hay en casi todas las provincias han quedado esos nodos territoriales y justamente nosotros estamos por desarrollar, a lo mejor es demasiado apresurado, pero para contarlo un poco, el segundo Congreso Provincial de Agroecología que va a ser en Lunova, en Junín. El primero fue en Luján hace 2 años y se decidió, entre otras cosas, que sea Junín porque ahí funcionan uno de los nodos
territoriales que quedó de esa articulación, junto con los municipios de Junín, de Alem y de Chacabuco, que son los 3 municipios que llevan adelante esto. Y muchos de esos municipios están adheridos a la RENAMA. La RENAMA ha crecido bastante, como vos dijiste, tuvo altibajos, pero bueno, no dejan de ser una red muy interesante para poder dar herramientas distintas, que es un poco lo que también llevamos nosotros desde la provincia de Buenos Aires, por pedido de nuestro ministro Javier Rodríguez, de tener, por lo menos brindar las posibilidades diferenciales para los productores de distintas escalas que tengan distintas herramientas. Sabemos que cuando los productores chicos y medianos replican el modelo hegemónico más grande, de a poco van quedando afuera porque están pensados para otra escala, y entendemos que la agroecología es un instrumento, es una herramienta para poder generar distintas estrategias productivas para sostener la ruralidad. Ahí se me ocurrió un poco como para dimensionar y entender qué dimensión, la importancia, ya que decís que están haciendo el congreso en Junín, porque ahí hay un nodo que entiendo que funcionará bien, que será modelo, que tiene trayectoria. ¿Nos querés contar un poco cómo funciona un nodo de ese estilo? Bien, el nodo lo que hace es, muchas veces se asocia el nodo con la comercialización. En el caso de estos nodos, lo que tiene es poder convocar a los distintos actores regionales para pensar estrategias para fortalecer y fomentar la agroecología. No solamente la comercialización, también la producción. Es como un nodo de articulación territorial en la agroecología. En la provincia de Buenos Aires se formaron 2 nodos. Uno es en Nunova, con estos 3 distritos, pero a su vez hay un montón de productores que no son de esos 3 distritos que también están vinculados al nodo. Está Lincoln, está General Viamonte, que son distritos cercanos que también tienen muchos productores agroecológicos, porque nosotros tenemos el programa que registramos los productores agroecológicos en la provincia y sabemos que ahí hay un foco grande. Y el otro nodo que está es el de La Plata, y se tuvo que tomar una decisión si se hacía el congreso haciendo foco en el nodo de Junín o el nodo de La Plata. Como La Plata va a ser la sede del Congreso Nacional el año que viene, del Congreso Nacional de Agroecología, se decidió que sea en ese marco. Por supuesto que no fue el único factor que se tomó, porque también lo charlamos mucho con Cristian, con Javier. Bueno, queríamos hacer un congreso en una zona más caracterizada con el sector más extensivo, donde a lo mejor la agroecología necesita que tenga un impulso, una visibilidad. El primero fue en Luján, también vinculado a una universidad, la Universidad de Luján. Los congresos nuestros tienen esa impronta, va a ser el segundo, pero es la idea, es la línea que estamos dejando, de que sea, por un lado, un congreso científico, porque queremos que no sea solamente un encuentro de productores agroecológicos, que no estaría mal, sino queremos que sea un encuentro de productores agroecológicos sumado a la investigación, a los ámbitos científicos, y sumado también a todos los equipos técnicos que acompañan la agroecología. Así que bueno, sí, va a ser 6 y 7 de noviembre, ahí en Junín, en Nunova. No les queda tan lejos acá, estamos relativamente al norte de la provincia y está bueno eso, porque es un poquito más cerca, así que esperamos que puedan participar. Más que el problema del viaje es el problema de sentarse a escribir las cosas que uno va a hacer. Sí, tal cual. El tema. Te escuchaba recién con respecto al trabajo de los nodos y por ahí los enfoques que tienen que ver con los productores que ya están haciendo agroecología. ¿Cómo piensan traccionar desde los nodos a los nuevos productores que se quieren sumar, a los que están indecisos o los que se encuentran en esta brecha de la transición agroecológica? ¿Cómo acompaña el gobierno a estos productores que se encuentran en esa transición? Bueno, en primer lugar, nosotros participamos de los nodos como un actor más. Participan las universidades, participan los productores, participan los municipios. O sea, hay un montón de organizaciones de la comunidad, las cooperativas, las organizaciones de los productores, pero no es un instrumento del ministerio que nosotros tomamos. Nosotros acompañamos y nos parece central y central acompañar eso. Nosotros tenemos el programa provincial de promoción de la agroecología y dentro de ese programa tenemos varios instrumentos. Uno es, primero, el que parece el más básico y como que muchas veces si uno lo analiza dice, bueno, ¿cuál es el sentido enorme de reconocer a los productores agroecológicos dentro de la provincia? Históricamente la producción agroecológica fue invisibilizada, ninguneada, estigmatizada a lo pequeño, a lo chico. Nosotros lo que hicimos a través del programa provincial de promoción de la agroecología es, por un lado, ver cuántos productores agroecológicos había en la provincia, qué producían, dónde producían, qué comercializaban, y a partir de ahí generamos este registro para
incluirlos, reconocerlos como productores agroecológicos, a los productores que se inscriben en nuestro programa. Por supuesto que nosotros estamos ahora llegando a los 900 productores agroecológicos inscriptos, que no es, que es un número muy grande. Sabemos que hay muchísimos más, porque es un registro voluntario, no es un censo que hicimos nosotros, sino es un registro que los productores se reconozcan como agroecológicos. Y a partir de ese registro tenemos políticas diferenciadas que tienen que ver con créditos con tasas diferenciadas para los productores agroecológicos, o la posibilidad de, en los distintos programas que tiene el Ministerio y distintas iniciativas del Ministerio, si hay algún criterio de elegibilidad, los productores agroecológicos tienen un plus más para poder ser elegidos. Entonces, después el Ministerio cuenta con 16 chacras experimentales en toda la provincia, a lo mejor después Cristian ahondará sobre eso, y en las cuales solicitamos que por lo menos haya una línea de investigación en todas las chacras del Ministerio para vincular la investigación con la producción agroecológica regional, porque cada una de las chacras tiene improntas en función de dónde está emplazada la provincia, y entonces se generan vínculos entre los productores locales y las chacras experimentales para investigar, y que el riesgo de la investigación, si se le quiere poner un nombre, el costo de la investigación esté a cargo de la provincia y no a cargo de los productores, que a lo mejor incentivan. Bueno, estamos muy lejos bueno, la verdad que nos encanta lo que está sucediendo y lo que uno piensa, ¿no? En esto de cuando piensa en las campesinas, en los campesinos, ¿cuál es la presencia que tiene que tener el Estado en acompañar a esto? Porque cuando hablamos de agroecología, y esto que vos decís, ¿cómo hace un productor para autopercibirse agroecológico? Hay una etapa previa, que es la de concebir la agroecología, de acompañar, porque es un paradigma nuevo, que desde lo académico es nuevo. Pero sabemos perfectamente que la agroecología es la madre productora desde los inicios de la humanidad, ¿no? O sea, poner en juego y en valor los saberes ancestrales, los modos de hacer de cada región, porque nuestra región es re diferente a la de ustedes. Nosotros estamos acá, como decía Leo en un principio, haciendo unos procesos de formación, una diplomatura en agroecología, que la lleva a cabo la Universidad Nacional de los Comechingones. Es importantísima la presencia y el compromiso de las instituciones educativas también en esto, porque le van dando y van legitimando esta práctica ancestral que siempre es vapuleada en las academias, o que los planes de estudios no han estado orientados o enfocados hacia la agroecología actualmente en las ingenierías en agronomía especialmente. Ahora hay presencia, hay carreras de posgrado también, pero cuando nosotros del campo y vamos a la gente que está haciendo producción agroecológica, es importante acompañar. Por eso les preguntábamos, a modo de saber, de querer copiar, las cosas buenas hay que copiarlas. Nosotros acá en el territorio nos falta mucho, Leo, todavía. Sí, no, en general lo que podemos decir es que se nota la voluntad de intervenir del Estado, sí, para totalmente, que se generen las cosas, no hay que esperar que de por sí solo suceda. Iba a meter, me voy a tener que abrir un cachito del tema de agroecología y meter otro temita para aprovechar este primer bloque. Me quedó un instrumento el programa de agroecología que me parece que está bueno poder, perdóname antes que me cambies de tema, que es la red de facilitadores. Nosotros pensamos, por un lado, no solamente trabajar sobre los productores agroecológicos, reconocerlos y bueno, acompañarlos desde lo productivo, sino ver esta red que de alguna manera existe, de un montón de personas que no son productores necesariamente, que son técnicos, que son vecinos, que son investigadores, que son docentes, que son funcionarios. Poder hacer, por un lado, una red de todos estos actores. Hicimos unos cursos generales de agroecología en los cuales son 7 módulos en forma virtual, porque todo esto se inició en la pandemia. El programa de agroecología cumplió 6 años hace poquito, se lanzó en junio del 2020, en plena pandemia, donde no sabíamos qué iba a pasar el día siguiente, con otros programas, que eso después es un tema muy largo, que no salió aislado, eso quiero decir, el programa de agroecología, y dentro de eso ya se pensó que esta red de actores, en los cuales tenemos más de 1000 facilitadores en toda la provincia, que son personas que nos ayudan a fomentar, a fortalecer la agroecología en todo el territorio de la provincia. Porque vos decís, bueno, es distinta, es muy amplia, la provincia de Buenos Aires también tiene distintas zonas, uno a veces se queda con la zona de la Pampa Húmeda, que es la zona como más productiva, pero después tenemos desde zonas más áridas, más marginales, en el sur de la provincia, zonas de serranía. Bueno, tenemos una diversidad también de ambientes que hacen que se desarrolle agroecología en cada uno de esos ambientes. Y un tema importante que planteaste, el tema de educación. Nosotros en la provincia, el gobernador nos pide, somos un solo gobierno, ¿no? Entonces, durante todos los últimos 2 años trabajamos mucho con la Dirección General de Escuelas
particularmente con la Dirección de Educación Agraria, que tiene todas las instituciones de digamos, la escuela secundaria agropecuarias, los centros de educación para la producción total, que es una educación de alternancia. Y la verdad que el cambio de plan de estudio lo hicimos juntos. Fue un desafío que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde ya en el programa de estudio de los chicos, de los técnicos agropecuarios que terminan su secundaria, hay un módulo particular de producción agroecológica. Claro. Entonces ya las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, los docentes, a partir de un trabajo conjunto entre los dos ministerios, Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Agrario, incorporamos un módulo de producción agroecológica, además de otros temas, ¿no? Agtech, biotecnología, digo, sumamos otros temas, pero bueno, un tema que nos pareció muy bueno trabajarlo, y la verdad que es un tema que prende mucho en la juventud también, ¿no? El trabajo vinculado a una manera de producir más acorde con la naturaleza, cuidando qué estamos comiendo. La verdad que nos dimos cuenta que en las distintas recorridas y charlando con los docentes hay un interés de los chicos en eso. Y continuando, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia con la educación agraria donde muchos de los estudiantes van a nuestras chacras experimentales a hacer prácticas preprofesionalizantes. O sea, ya hay un vínculo de la escuela con nuestras chacras. Y después, otra decisión que tomó el gobernador, que es algo importante, es crear un programa que a nosotros nos preocupa mucho, el arraigo, ¿no? Que aquel estudiante, aquella persona que quiera desarrollar en su pueblo, pueda hacerlo. Y para eso, bueno, hay una batería de políticas. Una fue crear el programa Puentes. El programa Puentes es llevar la universidad a cada localidad, ¿no? O sea, es una estrategia que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que entonces abordamos desde la educación secundaria, que el chico, si quiere seguir estudiando, tenga una oferta educativa de nivel terciario en las localidades. Bueno, mañana estamos yendo con el gobernador a inaugurar un centro universitario. Y la verdad que es una estrategia donde en eso nuestro ministerio, un poco a través del trabajo que viene desarrollando Ezequiel y su equipo, es promover, digamos, el conocimiento también, ¿no? Porque un poco nos damos cuenta con agroecología que faltaba mucha vinculación de la universidad con el territorio, el productor, y las chacras experimentales cumplen un poco ese rol de encuentro, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y además la educación obligatoria, porque cuando hablamos de la universidad ya estamos hablando de adultos que van a estudiar, pero la educación secundaria tiene que ver con una política de Estado importantísima, que es la ley de educación obligatoria para las chicas, los chicos de nuestro país. La semana que viene nos invitamos a hacer un programa especial sobre agroecología. Dale, cambiemos tema. Hay mucho para hilar el tema. No, les quería contar un poco de que en este momento en Merlo hay un proceso de ordenamiento territorial que se viene llevando a cabo, depende de cómo se mire, desde hace 3 años o desde hace 3 meses. Depende de cómo se mire. Son las últimas veces que pasé por la zona periférica de La Plata. Se nota un cambio muy abrupto de lo que yo conocía hace 20 años atrás, tal vez, de cómo la zona urbanizada se metió lo que es adentro de las quintas hortícolas principalmente. Les quería preguntar si ustedes abordan el tema de cómo es esa tensión entre el negocio inmobiliario, llamémosle así, y lo que es la producción de alimento en un lugar tan estratégico como es en el entorno de las ciudades grandes. Sí, es un tema, digamos, de los más importantes y de los más difíciles de abordar. Nosotros desde el Ministerio fuimos convocados por el Ministerio de Gobierno de la provincia, que es, si se quiere, el organismo que tiene a cargo la Dirección de Ordenamiento Urbano Territorial. Y nosotros la discusión que tenemos, y en eso estamos, es, vos tenés 2 bibliotecas, ¿no? Tenés la biblioteca que te dice que el ordenamiento territorial es de los municipios solamente, ¿no? Obviamente. Sí. Y la otra que dice, no, eso es un tema de provincia. Entonces, bueno, particularmente en mi caso, yo fui secretario de producción de un municipio, ahora me toca estar en la provincia, así que estuve en los 2 lados. Pero la estrategia que nos dimos en la provincia es, primero que nada, sumar este ministerio en esa mesa de discusión. Claro, esto era una discusión de arquitectos, Sí. no hace mucho. Sí. Y la verdad que no nos quieren mucho algunos colegios de arquitectos, porque siempre decimos lo mismo. Decimos, el ordenamiento territorial no tiene que ver con solamente una mirada, que es muy importante, que es la habitacional, sino que también cuidar los espacios y el suelo productivo.
Y la verdad que la estrategia que se dio en esa mesa de discusión y demás es, cada vez que se cambia un código, cada vez que se está... Nosotros tenemos el caso de Florencio Varela, donde, bueno, obviamente las ciudades crecen y hay que darle un nuevo código de ordenamiento urbano. Y la verdad que hemos sido parte de esa discusión. A una primera propuesta donde salía mucho suelo productivo de la nueva propuesta, nosotros pudimos opinar con datos, con información, charlando mucho con el sector productivo, ¿no? Y bueno, la verdad que se llegó a una propuesta donde se armoniza, porque esa es la palabra, me parece, armonizar dos cosas importantes, la cuestión habitacional y la cuestión productiva. Y después, por supuesto, en la ciudad de La Plata, desde que la última elección, digamos, hay un intendente nuevo, que es Julio Lac, junto con el ministerio, lo que sí se llevó a cabo es, digamos, un relevamiento donde había muchos barrios privados que estaban sin la habilitación correspondiente, y la verdad que el municipio ahí, en un trabajo conjunto con la provincia, se intentó ordenar eso, ¿no? Che, no puedes hacer un barrio en cualquier lado, bueno, y la verdad que se está trabajando. Nosotros particularmente del ministerio, junto con varias entidades de productores, sobre todo las producciones intensivas, estamos trabajando en un proyecto de cuidar los cinturones hortícolas, de cuidar la zona productiva, porque lo que termina pasando es que si dejamos al mercado, Claro, digamos, sí. que ordene esto, terminan pasando que incluso productores grandes, productores avícolas, productores que tienen una granja, siempre me acuerdo el caso de San Andrés de Giles, ¿no? Un productor, digamos, avícola, que un barrio al lado empezó a construir y por supuesto que a los 2 años empezó a generar olores y Claro, empieza a haber una empieza a haber tensión. tensión, Sí, sí, sí. 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 Bueno, bien, la actitud de intervenir, de meterse en debate también en medio de los arquitectos y demás. Pero bueno, estamos medio en las 9:30 de la mañana, les proponemos una pausita musical y seguimos con algunas preguntas más. Vamos a ir a escuchar una musiquita que es de acá de la región, cuyana, no solamente puntana, y cuenta cosas del pago, ¿no? Porque esas es las cosas que tiene la música, ¿no? La forma de expresar tradiciones, costumbres, sentires del pago. Y en este caso vamos a escuchar a Lisandro Bertín con una composición que es de Fabiano Navarro, que es un mendocino, un gran cultor mendocino cuyano, y se llama La Cueca del Regador, y cuenta un poco lo que pasa en los viñedos mendocinos y que se traslada a cualquier viñedo. Los invitamos a escucharla. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.